Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Y quiero hablarles en esta mañana de la libertad de la cruz. Amén. La libertad de la cruz. Nosotros en muchas ocasiones hablamos de libertad. El Señor me hizo libre, soy libre del pecado. La Biblia habla mucho acerca de la libertad, somos libres de la ley. Y entonces, quizás nosotros no llegamos a entender la profundidad de esta palabra. Y cuando leemos en la Escritura que nosotros, el Señor nos hace libres, no logramos entender el alcance y el significado de esa libertad. Ahora, hay muchas preguntas que se nos vienen a la mente y que tienen que ver con toda la obra de salvación. Son preguntas que quizás para muchos todavía no tienen respuesta. Preguntas como esta, por ejemplo: ¿por qué Jesucristo tuvo que morir? ¿Y por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué no murió de otra forma? ¿Por qué tenía que ser en una cruz? ¿Y qué significa esa cruz? ¿Cuál es el resultado de lo que ocurrió en la cruz? Ahora, todo esto, para poderlo entender, nosotros tenemos que ir al principio, en donde comenzó todo aquello por lo cual se hizo necesaria la cruz. Y si leemos Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23 hasta el 26, pero dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo primero que dice: por cuanto todos pecaron. Es decir, cuando Adán, que fue el primer hombre, el hombre creado por Dios, cuando Adán pecó, en Adán pecamos todos. Amén. Es como ir conduciendo un vehículo. Si hay un accidente, nos accidentamos todos. Así no estuviéramos conduciendo nosotros. Pero todos los que iban en el carro sufrieron el accidente provocado por el que iba conduciendo. Entonces, en Adán estábamos todos. Porque Adán fue el primer hombre, no había otra persona. Cuando él peca, todo lo que ocurre en Adán ocurre en todos los descendientes. Si usted, por ejemplo, es rico y tiene un hijo, su hijo es rico. ¿Por qué? Porque usted lo es. Pero si usted es pobre, su hijo es pobre. ¿Por qué? Porque usted lo es. Es decir, la condición suya afecta a su descendencia. Y eso es lo que ocurrió con el primer hombre. Entonces, cuando Adán pecó, pecamos todos. Y cuando Adán muere por el pecado, todos también morimos con él. Amén. Entonces dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Diga conmigo: destitución. Dios no nos creó fuera de Él. Dios nos creó en Él para estar con Él, para vivir con Él. Pero el pecado nos destituyó.
Entonces, cuando fuimos destituidos, la palabra destituir quiere decir ser dejados en el último lugar de la escala. O sea, que está la gloria de Dios. Fuimos sacados de esa posición y fuimos llevados a lo más bajo. Eso significa que fuimos destituidos. Pero cuando Cristo viene, Él viene para restituir. Amén. Entonces, nosotros fuimos constituidos por Dios, destituidos por el pecado, pero restituidos por su Hijo Jesucristo, por el Hijo de Dios. Entonces, cuando el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Para nosotros la palabra justificar tiene un sentido diferente, porque esa palabra justificar en la Biblia tiene un sentido muy distinto al que nosotros le damos en nuestro lenguaje cotidiano. Cuando alguien se está justificando en nuestra mente, es cuando nosotros estamos procurando parecer buenos. O sea, que lo que estábamos haciendo mal, pues no está tan mal. O dar razones de aquello que estamos haciendo. Lo hice por esto. Y entonces en ese sentido nosotros decimos que nos estamos justificando. Pero en la Biblia justificar no tiene nada que ver con eso. La justificación en la Biblia es la imputación o impartición de una justicia que nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria. O sea que no hay justos. Ni uno, dice la Biblia, no hay justo, ni uno solo. El único justo es Cristo. Y cuando Jesucristo da su vida por nosotros, Él no solamente da su vida, sino que nos imparte la justicia a nosotros que estábamos llenos de la injusticia por el pecado. Nos volvimos injustos para con Dios, pero Cristo nos justifica. Pero aquí la palabra interesante es esto: nos justifica gratuitamente. Amén. Diga conmigo, gratuitamente, por su gracia. O sea, por la gracia de Él, Él me ha convertido en justo, siendo yo injusto. Él me quitó la injusticia, la llevó Él, la pagó Él, pero gratuitamente me impartió su justicia. Ahora, aquí lo importante es que, escúcheme, gratuito no quiere decir que no se haya pagado un precio. Si a usted le dicen, están repartiendo comida gratis en la esquina, usted puede ir a la esquina y le van a dar un plato de comida. Entonces, eso para usted es gratis, pero para el que compró los alimentos para poder hacer esa olla de comida, no era gratis. Alguien pagó un precio. O sea, lo que es gratis para usted no lo es para otro, porque alguien pagó un precio. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros somos justificados gratuitamente, no quiere decir que nadie pagó ningún precio. La justicia que usted ahora tiene, para que a usted le fuere quitada la injusticia del pecado y le fuere impartida, imputada la justicia de Cristo, hubo que pagar un precio, aunque no fue usted el que lo pagó. Para usted y para mí fue gratis, pero alguien pagó el precio. Ahora bien, dice aquí que nosotros fuimos justificados gratuitamente, el verso 24, mediante la redención. Ahí está la otra palabra clave. La redención era un término que se utilizaba cuando había esclavos. Los esclavos se podían redimir. Alguien pagaba el precio por el esclavo a fin de entregarle una libertad. Y también redención es todo lo que hizo Cristo. Usted era injusto. Él tomó nuestras injusticias y nos dio su justicia. Eso es redención. Usted tenía que morir, pero Él
tomó tu muerte y la llevó Él. Él murió para que usted con la vida de Él pueda vivir. Eso es redención, es un intercambio. Dame lo que no sirve de ti y yo te doy toda mi vida, toda mi gracia, todo mi poder, todo. Eso es redención. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Amén. Entonces, tú fuiste justificado gratuitamente, pero el precio lo pagó Él por la redención. La redención es pagar un precio por algo a fin de darle a la otra parte lo que no tenía. Ahora bien, el verso 25 dice, a quien Dios, hablando de Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación. Y aquí hay otra palabra rara. Porque la propiciación quiere decir un sacrificio. Un sacrificio, eso es propiciar. Propiciar es ofrecer un sacrificio que cubra la necesidad. Entonces la propiciación es que Cristo cubrió todo, toda la demanda, porque había una demanda legal. El hombre cuando peca se hace ilegal para con Dios, porque Dios lo constituyó, Dios lo estableció, Dios lo instituyó. Cuando usted es instituido, a usted le dan legalidad. Amén. Si usted, por ejemplo, es un funcionario público, a usted le dan una credencial, quizás le dan un carnet, algo, pero no solamente es el carnet, a usted le dan un poder legal porque usted está siendo instituido en una posición. Ahora, cuando usted es destituido, entonces usted ya no es legalmente quien era, ya no tiene la legalidad. Y de eso es lo que el Señor está diciendo. La propiciación era el precio legal que se tenía que pagar, era lo que cubría la demanda legal para poder pagar el precio. Ahora fíjese, entonces dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, porque a través de la sangre fue el derramamiento de la vida. Entonces, cuando yo creo que Él derramó su sangre, es que estoy creyendo que Él entregó su vida para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mira, el poder de la legalidad del Señor es que en la cruz Él decidió pasar por alto los pecados pasados, aún los pecados que se cometieron antes de la cruz, antes de que Él muriera. Él decidió, voy a tener paciencia. Lo que quiero es decirle esto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todo esto nos habla de cuál ha sido el plan, pero todo comenzó ¿por qué? Porque fuimos destituidos por causa del pecado. Ahora bien, cuando nosotros fuimos destituidos, ¿qué hizo el pecado con nosotros? El pecado hizo varias cosas. Lo primero que hizo el pecado fue matarnos, porque hay un versículo en la Biblia que dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Diga conmigo, el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es como el aguijón del alacrán. Ahora, el veneno es la muerte. Cuando Adán fue picado por el alacrán, vamos a poner el ejemplo, el pecado entró, el aguijón entró en él, pero el veneno que trajo el aguijón, el veneno que introdujo el aguijón fue la muerte. Entonces, cuando entró el pecado, con el pecado, entró la muerte. Si el aguijón no tuviera veneno, pues usted lo que está es mordido. Pero si el aguijón tiene veneno, usted no está mordido, usted está muerto. Entonces Adán y usted y todos estábamos muertos por cuanto todos pecaron.
Entonces, ¿qué hizo el pecado? Nos compró, nos esclavizó, nos compró como esclavos. Usted fue comprado por el pecado. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, diga conmigo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ahí lo dice o no lo dice? Usted y yo fuimos vendidos al pecado. Entonces, cuando algo se vende, se paga un precio. ¿Sí o no? Entonces, la contraparte, el que está comprando, paga el precio. Y si nosotros fuimos vendidos al pecado, el pecado pagó. ¿Con qué te pagó? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, tremendo. Pero ya vamos a explicar esto. Solamente me quiero quedar con esto. Fuimos vendidos al pecado. El pecado nos compró y pagó con muerte. Tremendo esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto que fuimos comprados? Señores, que el pecado cuando te compra para esclavizarte. Este mundo, la gente sin Cristo es esclava del pecado. No pueden vivir sin pecar. Todo lo hacen desagradando a Dios. Roban, mienten, matan, fornican, adulteran. Todo. Es una vida esclavizada. Quieren dejar de hacer lo malo y no pueden. Igual que los esclavos. ¿Hasta cuándo voy a estar sometido yo a esta vida? Yo quisiera ser libre, pero no pueden porque son esclavos, porque pagaron por ellos. Entonces la única manera es que ellos sean libertados, que el dueño les dé la libertad. Pero es que el pecado nos compró para esclavizarnos y no dejarnos nunca en libertad. Precisamente de allí fue de donde nos compró, porque Adán era libre. La razón por la que fue comprado fue para que Adán muriera y fuera esclavo. Ahora, cuando Cristo viene, Él viene con una tarea. Él viene precisamente para sacar al hombre de la esclavitud en la que el hombre se encuentra. Juan 8:31, vamos a ver una conversación que Jesús tuvo con alguna gente que había creído en Él. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No está hablando con cualquier persona, está hablando con gente que había creído en Él. Entonces Él les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. O sea, ellos habían creído en Él como maestro, pero no creían en Él como el libertador. Entonces Él está diciendo, ok, ustedes ya creyeron en mi mensaje, me están siguiendo, pero ustedes están conmigo, pero no saben todavía quién soy yo. Por eso, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a descubrir la verdad. Y la gran pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad no es algo, es alguien. Él mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces, cuando Él está diciendo, conoceréis la verdad, está diciendo, me conoceréis a mí como la verdad. Vas a conocer que yo soy la palabra, que yo soy Dios. Entonces, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. A usted no lo hace libre una verdad.
A usted lo hace libre la verdad. Y la verdad no es, vuelvo a repetir, no es un concepto, no es un pensamiento. La verdad es una persona, Cristo Jesús. Cuando tú lo conoces a Él, conoces la verdad. El misterio revelado. Dios revelado a tu vida. Tú no conoces a Dios. Pero cuando conoces a Cristo, conoces la verdad porque conoces a Dios. Y esa verdad conocida en ti, Cristo, cuando tú lo conoces, Él te hace verdaderamente libre. Amén. Y entonces Él les dijo, conoceréis la verdad. O sea, me conocerás a mí. Y cuando tú me conoces a mí, que soy la verdad, tú serás verdaderamente libre. Entonces ellos se ofendieron. Y le dijeron, nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora, fíjate que ellos de una vez relacionan con esclavitud. ¿Por qué? Porque la palabra libertad que se usa aquí era la palabra que se usaba para referirse a la libertad que se le confería a un esclavo. No estaba hablando de la libertad de una cadena o de una situación, era de una esclavitud. Entonces ellos se ofenden porque ellos dicen, acabo de creer en Él y ya me está diciendo que yo soy un esclavo. Yo soy hijo de Abraham, yo soy judío, yo sí creo en la ley. Entonces ellos le dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú entonces que seremos libres? ¿Me estás llamando esclavo? Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Wow. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, amados, la palabra libertad que aquí utiliza el Señor era una palabra que se usaba jurídicamente para referirse a lo que hoy se conoce como la manumisión de los esclavos. O sea, la manumisión era comprar un esclavo para darle libertad. Eso es manumisión. Pero la palabra libertad que el Señor utiliza es la palabra que usaban los griegos. Para ellos, para los griegos, cuando un esclavo recibía la libertad, era comprado por un dios. En la mentalidad de los griegos, ellos creían que realmente este esclavo, él es un esclavo, él nunca dejará de ser un esclavo. Entonces la única manera que él sea libre de cualquier hombre es que lo compre un dios. Y entonces, como el esclavo no podía dar dinero, el que lo poseía daba el dinero por el esclavo. Iba al templo y pagaba el precio del esclavo para hacer una escritura pública y hacía un acta, un escrito. Porque la esclavitud también era con actas. Cuando ibas al mercado a comprar un esclavo, tú lo comprabas y a ti te daban un documento donde certificaba, así como cuando tú compras un carro, que te dan el título de propiedad. Entonces, cuando le ibas a dar la libertad, tenías que hacer un documento vendiéndolo. Y ese documento, los griegos hacían un documento diciendo que le estaban vendiendo el esclavo a un dios. Pero que ellos, por agradar a ese Dios, pagaban el precio del esclavo. Y ese documento decía para libertad. Y se lo entregaban al esclavo. Entonces, cuando la gente quería someterlo como esclavo, les mostraba el documento y le dice, si tú me vas a esclavizar a mí, te vas a meter en un problema. Porque ya yo no le pertenezco a ningún hombre, sino que hay un Dios que pagó por mí. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a aquellos hombres.
Cuando tú conozcas la verdad, entonces el Hijo es el que te va a hacer libre. En 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados. A ver, levanta tu mano y diga conmigo, yo fui comprado. Yo era esclavo, pero el Hijo pagó el precio y yo fui vendido. Antes yo era propiedad del diablo, era hijo del diablo, era propiedad del pecado y el pecado pagó con muerte, pero el Hijo pagó el mismo precio con muerte. Y entonces ahora yo tengo un título de propiedad que dice que ahora soy de Dios, porque el Hijo de Dios me libertó. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Entonces dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora mira, ese mismo versículo, la Biblia actualizada dice, y fue para libertad. O sea, está diciendo que Cristo nos compró, nos hizo libres para libertad, que era el acta que se le entregaba a los libres, para libertad. Entonces, escucha, lo que está indicando esto, mi amado, es que no vamos otra vez a ser llevados a una esclavitud de la cual ya fuimos libres. El pecado no se va a enseñorear de ti otra vez. Cuando tú estás en Cristo, tú no vuelves atrás. Cuando tú estás en Cristo, tú eres verdaderamente libre. Ahora tienes una nueva vida en Él. Él te libertó de toda, de la muerte, de la maldición, del pecado, de todo. Fuiste libre por causa de Él. Aleluya. Alguien tiene que dar un aplauso al Rey. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque el Dios nos compró, ahora le servimos a Él. Tenéis por vuestro fruto la santificación, diga conmigo, y como fin la vida eterna. Aleluya, dale un aplauso al Rey. Ahora mira, Romanos 8 del 1 al 4, Romanos 8 del 1 al 4 dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Diga conmigo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Ahora hay una ley que te gobierna, es la ley de vida en Cristo. Amén. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiero ir terminando, porque en la cruz era el instrumento legal. La muerte de Jesús no pudo haber sido otra sino en una cruz. Porque la cruz era un símbolo de muerte dada a un criminal. O sea, los criminales morían en la cruz. Y la Biblia dice en el antiguo pacto, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Dios dejó miles de años atrás, antes de que Cristo viniera, Dios dejó el camino abierto para que en la cruz
en un madero, fuese solucionado todo esto. Ahora bien, Colosenses, capítulo 2, verso 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Mira el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. El acta, diga conmigo el acta. ¿Cuál acta? La que decía que tú estabas vendido al pecado. La que decía el precio que se pagó por ti, tu vida. Esa acta de los decretos que había contra ti, que te era contraria. Dice aquí la escritura, fue anulada. Esta palabra anulada significa frotar, hasta borrar algo. Porque los escritos antiguos no solo eran con tinta, sino que hacían pergaminos y los pergaminos eran de piel. Y entonces se repujaba, la tinta era repujada. O sea que no solamente quedaba marcado en la tinta, sino en el cuero en sí. Así se borrara la tinta, seguía, se podía leer todavía. Porque estaba repujado. Entonces, cuando se anulaba, tomaban un instrumento y empezaban a darle hasta frotar. Y no solamente quitar la tinta, sino hacer ilegible. Y luego se le ponía un sello donde se certificaba que eso había sido anulado legalmente. Entonces lo que está diciendo la escritura, que cuando tú estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, Él decidió darte vida. Te amó tanto que decidió entregar su vida, que no tenía pecado, entregarla por ti. Tomó tu pecado. Y no solamente eso, tomó el acta. El acta donde tú legalmente estabas muerto, donde legalmente le pertenecías al infierno. El acta donde legalmente Satanás podía hacer lo que le diera la gana contigo, con tus hijos, con tu familia. Tomó esa acta y la anula. Y la clava en la cruz, quitándola de en medio. Diga conmigo, quitándola de en medio. Porque cada vez que Dios quería hacer algo contigo, el diablo le ponía el acta. Ese es mío. No me lo puedes tocar porque es mío. Usted no ha visto que la historia de Job, que estaba Dios y se presenta el diablo delante de Dios. Ahora, si usted cree que el diablo se espanta cuando ve a Dios, pues déjeme decirle que había una razón por la cual el diablo no salía corriendo espantado. Porque Job es antes de la cruz. Job no había sido redimido por el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido. Y el diablo le saca el acta y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Entonces el diablo le dice, claro, no te va a estar sirviendo si lo bendices en todo. Pero quítale todo lo que tiene para que veas si no te va a maldecir. Entonces Dios le dice, ok, vamos a hacer algo. Tú tienes razón. Te voy a dejar que apliques tu derecho porque es legal. Tú tienes el documento. Pero no le puedes tocar la vida. Si quieres, quítale todo, le dice Dios al diablo. Quítale todo, pero no le toques la vida. ¿Por qué? Porque la vida no se la diste tú. Se la di yo. Y ahí empieza la prueba de Job. Y aún cuando el diablo le quitó todo, Job en algún momento cayó, renegó, se quejó. Pero al final, él decía, hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Y Job fue justificado por su fe, por haberle creído a Dios. El diablo no pudo matarlo, pero tenía derecho sobre todas las cosas de Job. Por eso le quitó los hijos, le quitó la mujer, le quitó las tierras, lo dejó en la ruina, lo enfermó. Y Dios no podía hacer nada por eso.
porque había un documento legal. Pero cuando tú vienes a Cristo, ese documento, esa acta, es anulada en la cruz. Pero no solamente ocurrió eso en la cruz, porque dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero luego, mira lo que hizo el Señor. Y despojando a los principados y potestades. Diga conmigo, despojando. Despojar quiere decir arrebatarlos. Arrebatarles todo lo que tenían. Lo mismo que el diablo hizo con Job, lo hizo Cristo con el diablo. Le arrebató. ¿Y sabe? Lo primero que le arrebató fue el acta. Y la clavó en la cruz. Y no solamente eso, les quitó la autoridad al diablo, le quitó el derecho que tenía sobre tu vida, le quitó el poder que tenía sobre tu cuerpo, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos y aún sobre tu futuro. Le quitó el derecho legal, lo anuló, lo clavó en la cruz, los despojó a ellos, te arrebató a ti de su poder y después los desnudó. Y dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero hablarle de esta palabra, triunfar. Porque para nosotros triunfo es sinónimo de victoria. En cierta manera lo es. En cierta manera lo es. Un triunfo es una victoria. Pero triunfo es algo más que victoria. Porque realmente la palabra triunfo era una celebración. La victoria era ganar la batalla, pero el triunfo era la fiesta que se hacía por la victoria. Se lo explico de esta manera. Cuando los generales romanos conquistaban, ellos estaban en la guerra y en la guerra tenían la victoria. Entonces, el pueblo conquistado, los que quedaban vivos en la batalla, los tomaban como esclavos y los traían como esclavos a Roma. Y cuando venía llegando el general, programaban el triunfo, una caravana, y entonces hacían una gran celebración, una gran gala, y venía el general triunfante, el victorioso, exhibiendo los trofeos, lo que había conquistado. Lo primero que hizo Jesucristo fue que cuando anuló el acta, dice que tomó al enemigo, dice, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Amado, eso es el triunfo, que el diablo fue expuesto, así como fue expuesto a Adán. Cuando Adán pecó, dice que se le abrieron los ojos y se dio cuenta que estaba desnudo y sintió una vergüenza. Eso mismo fue lo que hizo Cristo con ellos. Los desnudó públicamente. Esto es la peor vergüenza. Y los exhibió públicamente triunfando en la cruz. Ahora bien, en Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Antes eras esclavo del pecado, pero ahora le sirves a Dios. Eres esclavo. Tu libertad es que te compró un Dios como esclavo para que le sirvas a Él. Esa es nuestra verdadera libertad. Libertad no quiere decir que tú haces lo que te da la gana. Libertad es que cuando tú hacías lo que te daba la gana, le estabas sirviendo a tu antiguo jefe, porque él te quería mantener así. Haz lo que te dé la gana, porque eso es lo que te va a mantener muerto. Pero cuando el Señor te liberta, tú fuiste comprado para Él. Tienes dueño. Ahora, esto no es malo, esto es totalmente glorioso, porque tu antiguo dueño no te puede tocar. No tiene derecho, el acta fue anulada, Él fue exhibido y ahora tú estás en Cristo. Y entonces dice el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón, esto es voluntario. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos, o sea, esclavos, pero de la justicia.
Wow. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo entiendo que cuando Él murió por mí, así como cuando Adán pecó y yo morí, pequé con Adán y morí con Adán, cuando Cristo murió, yo morí a la muerte, morí al pecado y ahora vivo. Por eso ya con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo dice, yo estoy crucificado juntamente con Él. Si yo me bajo de esa cruz, vuelvo otra vez a ser esclavo de lo que era antes. Pero mientras yo estoy en la cruz, el acta está clavada, el diablo está expuesto y yo no vivo, sino que vive Cristo en mí. No te bajes de la cruz. Ahora, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, tu viejo hombre era tu vida sin Cristo. Eso es lo que fue crucificado. ¿Por qué fue crucificado ese viejo hombre? Para que el cuerpo del pecado, diga conmigo, el cuerpo del pecado. El pecado necesita un cuerpo para manifestarse. Y cuando tú estás sin Cristo, todo lo que tú eres sin Cristo es el cuerpo del pecado. Es donde el pecado te esclaviza. Pero eso fue crucificado para que ya no sirvamos más al pecado. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado, mira el poder de la libertad de la cruz, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces tu carne está clavada en la cruz. Mientras tú tengas tu carne clavada en la cruz, porque tú puedes decidir que no. Y cuando tú pecas, ya tú sabes que tú no eres esclavo del pecado, sino que de una vez tú pecaste y tú vas a la cruz, dice Señor. Y clavas esa debilidad, la clavas en la cruz. Esa desobediencia, la clavas en la cruz. Lo puedes hacer porque ya no eres esclavo de ese pecado. Porque el pecado no se enseñorea de ti porque no tiene derecho. Antes no lo podías hacer. Por más que querías cambiar, no podías. Pero ya fuiste libertado. Y Dios no te obliga, sino que voluntariamente dice, ya yo anulé el acta, pero ahora quiero que tú vengas a la cruz conmigo. Amén. Gálatas 6:14 decía, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la cruz no solamente fue clavada el acta, no solamente fue despojado el diablo y exhibido, no solamente fue crucificada tu naturaleza vieja, sino que también en esa misma cruz el mundo fue crucificado para ti. El mundo ya no tiene poder sobre ti. El mundo no te puede tocar a menos que tú quieras que te toque. Y tú fuiste crucificado para el mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Este mundo no nos gobierna. Los afanes de este mundo no son los nuestros. Nosotros servimos y amamos al Señor. Y por último, termino con este versículo. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Termino explicándote este versículo. Pablo termina diciendo, yo le doy gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Cristo murió por tus pecados.
y tú decides permanecer crucificado juntamente con Cristo, para que ya no vivas tú, sino que viva Él en ti. Porque tú sabes que mientras tú estás en la cruz juntamente con Él, ya no se manifiesta tu vida antigua, porque tu naturaleza vieja fue clavada allí. Y mientras tú te mantengas allí con Él, lo que se va a expresar a través de ti no es la vida vieja, es la nueva vida de Cristo en ti. Entonces, Él dice, yo le doy gracias a Dios, porque Él siempre nos lleva en triunfo. Él está diciendo, Él es el general victorioso, que no solamente derrotó al diablo, derrotó la muerte, sino que me conquistó a mí. Y ahora yo le sirvo a Él. Y cuando la gente me ve, Él me exhibe como un trofeo. Este es mi hijo que me sirve. Y nosotros manifestamos el olor de su conocimiento, porque cuando venían entrando los generales en esa caravana, delante de los generales iban unos muchachos con incienso y le echaban incienso a los esclavos y los ponían olorosos. Y era tanto incienso que la gente a kilómetros podía oler, porque era demasiado incienso que se quemaba. Y podían oler y decían, ahí viene la caravana del triunfo. ¿Y por qué les echaban incienso a los esclavos? Porque la caravana comenzaba en un arco que había en Roma y terminaba en una colina, en la colina de Júpiter, en donde algunos de esos esclavos eran sacrificados, eran entregados como una ofrenda, y por eso les echaban incienso. Ellos no sabían cuál de ellos iba a ser sacrificado, pero olían. Entonces el apóstol Pablo dice, nosotros somos grato olor. No olemos sino a Cristo. No huelo a pecado, no huelo a muerte, huelo a Cristo. Amén. Mi olor es el del triunfo en Cristo. Soy de Él. Donde vaya, la gente dice, ¿a qué huele? A Cristo. Cuando la gente ve tu vida, tú manifiestas la vida de Cristo. Para los que se salvan, tú hueles a vida. Pero para los que se van a perder, te van a aborrecer más y no van a querer nada contigo. Porque hay gente que no se va a salvar. Y no se van a salvar no porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren. No quieren ser libres. No quieren la libertad en Cristo. Amado, tú fuiste libertado de toda esclavitud. Fuiste libertado de este mundo. Fuiste libertado de Satanás. Fuiste libertado del pecado. Nuestra tarea es ir a la cruz con Él. Rendir todo a Él. Porque ya Él anuló el acta. Y Él estableció un acta nueva. El nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre. Con el cual nos dio la libertad. Y nos hizo hijos de Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, puede haber una verdadera transformación. En Él somos libres verdaderamente. Cada vez que tú cantes, soy libre, acuérdate de dónde te sacó el Señor. Recuerda esto, nunca jamás volverás a tu vida pasada. Ya Él te sacó de allí. Así que levanta tus manos y dale gracias al Señor en esta hora. Solo dale gracias a Él porque fuiste librado, limpiado, perdonado. Ahora todo cambia en Él. Ahora la vida de Él se manifiesta en tu hogar, con tu esposa. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.